Hola, en este vídeo te voy a enseñar cómo trabajar con las tablas financieras que te puedes descargar desde la página web emprendalcobendas.org. Las encontrarás en el apartado para emprendedores en la pestaña Emprendimiento, donde se abrirá un desplegable. Selecciona Plan de empresa y ahí vas a encontrar en segundo lugar las tablas financieras. Verás que es un documento en formato Excel, editado y formulado y que se compone de varias pestañas. Puedes navegar por la pestaña del menú principal o puedes navegar por las pestañas inferiores del Excel. En la primera pestaña, denominada principal, encontrarás en un banner azul las pestañas de introducción de datos y luego a continuación abajo los documentos finales que se generan automáticamente de todos los datos numéricos que tú has introducido en todas las pestañas correspondientes a introducción de datos. Es un documento pensado para que cualquier persona, independientemente de sus conocimientos en esta materia, sea capaz de rellenarlo. Por ello, verás que en la mayoría de las celdas con conceptos aparece un triángulo en la esquina superior derecha. Si tú pones el ratón encima de ese triángulo, se abrirá un comentario con una breve explicación de lo que significa ese concepto para guiarte y ayudarte a que sepas qué tienes que introducir, qué valor numérico tienes que introducir en cada uno de esos apartados. Antes de rellenar correctamente este Excel es importante que leas con atención y que veas cuándo se te pide que introduzcas un dato numérico sin IVA, dónde se te pide que introduzcas el IVA, cuándo se te pide que sea un dato numérico correspondiente a una mensualidad o a una anualidad, y también que veas que los datos numéricos los tienes que introducir en las casillas de color amarillo, ya que las casillas de color blanco están formuladas y es información numérica que viene de datos numéricos que tú has introducido con anterioridad. Vamos a ir viéndolo punto por punto. Antes de entrar a ver en detalle cada pestaña de las tablas financieras, me gustaría presentarte de manera esquemática los 4 grupos de datos que te encontrarás en el menú principal en el banner de introducción de datos. Estos 4 grupos de datos y que te serán muy útiles para evaluar la viabilidad económica y financiera de tu proyecto son inversiones iniciales, recursos financieros, previsión de ventas y gastos. Inversiones iniciales se refiere a todos aquellos gastos e inversiones que tú tienes que realizar de manera inicial para comenzar tu negocio el día 1. Recursos financieros se refiere a los recursos financieros económicos y no económicos propios y ajenos con los que cuentas para arrancar tu negocio. Ventas se refiere a la previsión de ventas a la que has llegado en función de todo el estudio previo que has hecho del mercado, de la competencia, de tus clientes, de los precios de tus productos, de las acciones de marketing que vas a realizar para obtener esas ventas, etcétera. Y los gastos se refiere a los gastos fijos y variables que vas a tener en tu negocio. Estos 4 grupos de gastos te van a dar información muy valiosa para conocer, por ejemplo, si los recursos financieros con los que cuentas son suficientes para la inversión inicial. Si los gastos que vas a tener se cubren con los recursos financieros que tienes y cuántos meses puedes aguantar, por ejemplo, hasta que las ventas sean suficientes para cubrir estos gastos. Como ves, ya tan solo con estos 4 grupos de gastos te da para obtener mucha información muy valiosa para estudiar la viabilidad económica de tu negocio. Vamos a pasar ahora a ver cada uno de estos apartados en las pestañas del Excel. Voy a comenzar por el punto número 2, recursos financieros, completando la pestaña de financiación. En esta pestaña te encontrarás un cuadro para introducir la aportación de los promotores en metálico o en especie, esto es, el dinero con el que tú cuentas para arrancar tu negocio o los bienes con los que tú cuentas para aportar a tu negocio. Vamos a poner como ejemplo que en este caso tengo 50.000 euros para aportar a mi negocio. Aquí tienes la posibilidad de introducir la información sobre créditos bancarios que tengas planificado solicitar. Crédito bancario LP significa crédito a largo plazo a más de un año y crédito bancario CP significa a corto plazo a un año máximo. Los más normales a la hora de solicitar una financiación bancaria para montar un negocio son los de a largo plazo. Imaginemos que voy a pedir un crédito de 25.000 euros al 3,5%, dejamos esto que está aquí puesto. Por lo tanto, tengo un total de financiación de 75.000 euros para arrancar mi negocio. Volvemos al menú principal y, ya que he introducido información sobre un crédito a largo plazo, selecciono la pestaña Crédito a largo plazo. Verás que en esta pestaña solo tienes
una casilla en amarillo para introducir los años en los que tú tienes previsto solicitar esta financiación bancaria. Vamos a poner, por ejemplo, a 5 años. Y aquí te sale un aproximado en función de la cantidad que tú has puesto y del interés anual que has puesto de lo que supondría solicitar esta financiación a un banco. Ten en cuenta que el Excel lo aguanta todo, pero tiene que ser un supuesto real para que todo esto sea de utilidad para conocer la viabilidad económica de tu negocio. Volvemos al menú principal y ahora sí vamos al grupo 1 de inversiones. Aquí nos encontramos inversiones iniciales e inversiones por años. En la pestaña de inversiones iniciales te pide que introduzcas todas las inversiones y gastos necesarios que necesitas para arrancar tu actividad el día 1. Recuerda leer con atención y verás que te pide que introduzcas los datos sin IVA, porque al final del todo tendrás la casilla para introducir el IVA aplicable. Aquí te puedes encontrar con la limitación de que algunos de los productos que adquieras tengan diferentes tipos de IVA reducido, por ejemplo, e IVA general. En ese caso puedes modificar y formular la casilla correspondiente a ese producto al que se le aplica un IVA diferente o aplicar el IVA general sabiendo pues que tienes productos a los que se les aplica un IVA reducido y que por tanto quizás los números no encajan del todo. ¿Qué información tenemos que introducir aquí? Las inversiones y gastos iniciales se dividen en inmovilizado intangible e inmovilizado material. De primeras, inmovilizado es todo aquello que tú adquieres no para venderlo, sino para que se quede en tu poder, en poder de tu empresa, de tu negocio, para realizar la actividad con ello. Intangible es todo aquello que no se puede tocar. Material o tangible es todo aquello que sí que se puede tocar. En patentes y marcas, debes introducir si vas a registrar una patente o si vas a registrar el nombre comercial o la marca de tu negocio. Derechos de traspaso, en el caso de que sea tu caso, pues aquí tendrías que introducir el importe pagado por los derechos de arrendamiento del local. Como ves, la mayoría de las casillas tienen un triangulito rojo y si tú pasas el ratón por encima, te muestra una breve explicación de a lo que se refiere ese concepto. Software informático, vemos que son las inversiones por compra de programas informáticos. Recuerda que aquí solo tienes que introducir la compra, ya que si adquieres un programa informático con tarifa mensual, eso sería un gasto y se iría a la pestaña de gastos. En el inmovilizado material metemos la compra de todos estos conceptos que tenemos aquí si estás en el caso de compra de terrenos, fincas, en el caso de compra de edificios, locales, construcciones de cualquier tipo, maquinaria de cualquier tipo necesaria para arrancar tu proyecto, utillaje y herramientas, todos los útiles e instrumentos que necesitas para realizar tu actividad, todo el mobiliario, muebles, material de oficina, etcétera, que necesites comprar, todos los equipos informáticos, ordenadores, impresoras que necesites, elementos de transporte, si es tu caso, en función de la actividad. Y en otros, aquí el comentario te dice que es donde tienes que introducir los gastos relativos a todas las inversiones necesarias para la adecuación del local, si es que vas a tener un local, y todos los importes pagados para la formalización de contratos de suministros. Por lo tanto, quizás aquí, si tus gastos son bastante elevados o variados y numerosos, tengas que hacer una cuenta aparte para introducir aquí el importe final. En el apartado de inversiones financieras, si es tu caso de que tengas que poner fianza o algún tipo de depósito para entrar en un local de alquiler, aquí tendrías que introducir el importe pagado por estos conceptos. Si tienes otro tipo de inversiones financieras, aquí tienes otro apartado para introducirlas. En el apartado de activo corriente tienes que introducir las existencias en materias primas si tu caso es, por ejemplo, que adquieres materia prima para transformar, o las existencias en productos terminados si lo que vas a vender lo adquieres y no le metes ningún tipo de transformación. En tesorería inicial vas a ver el dinero que te queda disponible después de haber introducido todos los gastos de inversiones iniciales que tienes que realizar. Es importante que aquí siempre te quede dinero disponible, ya que este dinero disponible es necesario para hacer frente a los gastos del negocio los primeros meses hasta que el negocio empieza a ser económicamente sostenible. La cantidad, pues tendrás que calcular tú cuál es la adecuada en función de los gastos fijos y variables de tu negocio y en función de la previsión de ventas a la que hayas llegado haciendo todo el estudio previo. Volvemos al menú principal y nos vamos
a la casilla de inversiones por años. Aquí te encontrarás la misma tabla que para las inversiones y gastos iniciales, pero para el año 1, para el año 2 y para el año 3. No te preocupes si la mayoría de estos conceptos se te quedan en blanco. La mayoría de los negocios pues quizás solo tienen que renovar o actualizar utillaje y herramientas, mobiliario o equipos informáticos cada año y el resto de los conceptos pues muchas veces se os quedan a cero. Volvemos al menú principal y nos vamos ya a la pestaña de ventas. Como ves, te pide que realices una previsión de ventas a 3 años. Vamos a ver qué datos te pide que introduzcas. Te pide que introduzcas la venta diaria que tienes previsto realizar. Para ello tendrás que hacer una media de la venta de todos tus productos y servicios que tengas previsto realizar. Y te pide que introduzcas los días trabajados que tienes previsto realizar cada uno de los meses. Ten en cuenta que quizás estos datos no se ajustan de la manera más adecuada a tu modelo de negocio. Hay negocios que trabajan por proyectos y por tanto quizás este cálculo de venta diaria no sea el más ajustado para calcular tu previsión de ventas. Siéntete libre de buscar otras plantillas de Excel que se adecúen mejor a tu modelo de negocio. Más datos importantes que debes tener en cuenta es que quizás no todos los meses del año trabajes los mismos días, porque habrá meses en los que a tu negocio le merezca la pena cerrar, como por ejemplo meses de vacaciones de verano, y también no todos los meses la venta va a ser la misma diariamente. Tienes que conocer cómo funciona tu negocio y cuáles son los meses de mayores ventas y los meses de menores ventas, conocer esa periodicidad de tu negocio. Recuerda introducir los datos sin IVA porque al final te pedirá que introduzcas el IVA que aplica a tu actividad. Volvemos al menú principal y para el año 2 y para el año 3 tienes la misma tabla con los mismos datos para introducir. Volvemos al menú principal y nos vamos ya a ver el cuarto grupo de datos para introducir, que son los gastos. Aquí tenemos gastos de aprovisionamiento, gastos de personal y gastos de explotación. En la pestaña de gastos de aprovisionamiento tienes que introducir todos aquellos productos o familias de productos que sean necesarios para realizar la actividad que quieres realizar. De hecho, si pones el ratón encima verás que sale el cuadro explicativo de qué familia de productos o qué tipo de productos tienes que introducir aquí. Pues todo el tipo de mercaderías o materia prima sujeta a transformación que necesites para realizar tu actividad. Tienes que introducir el aprovisionamiento anual que tienes previsto realizar sin IVA, ya que aquí tendrás que introducir el tipo de IVA aplicable según la actividad. Y te pide introducirlo para el año 1, para el año 2 y para el año 3. Ten en cuenta que esta herramienta es una herramienta en la que todas las pestañas están vinculadas. Por lo tanto, si tú en el año 2 has puesto que vas a vender más en el año 1, lo lógico es que el aprovisionamiento que tengas previsto tener para el año 2 sea superior al año 1 y lo mismo para el año 3 con respecto al año 2 y al año 1, independientemente de que luego en la práctica quizás te sobre producto y puedas utilizarlo para los años posteriores. Volvemos al menú principal y vamos a ver la pestaña de gastos de personal. En la pestaña de gastos de personal, lo primero que te pide es que tú como autónomo introduzcas tu sueldo bruto anual que tienes previsto percibir para el año 1. Si sois varios promotores, aquí podéis indicar si sois 1, si sois 2, 3 o los que seáis. Si tienes previsto arrancar el primer año contratando personal, aquí tienes la opción de indicar 3 tipos de contratación. Puedes contratar, por ejemplo, a alguien a media jornada, a alguien a jornada completa y un tercer tipo de contratación a jornada completa, pero con un cargo más alto y que por lo tanto tenga mayor remuneración. O puedes quizás contratar solo a 2 personas a media jornada y por lo tanto aquí introduces su sueldo bruto al año y el número de personas que vas a contratar. Y automáticamente la plataforma te va a sacar el coste total que suponen estas contrataciones para la empresa y también el salario bruto anual que tú como autónomo o que vosotros como promotores de vuestro proyecto os habéis puesto. En el siguiente cuadro te encuentras la información sobre tu cotización como autónomo. Aquí tienes que introducir tu base de cotización.
Para esto te recomiendo que veas el vídeo de las formas jurídicas. La base de cotización mínima actualmente para un autónomo es de 944,40 euros al mes. Si eres autónomo societario, tu base de cotización actual son 1.214,10 euros. Y automáticamente el Excel te saca el porcentaje de cotización a la Seguridad Social, que actualmente no es este que ves en pantalla, sino que es el 3,3% y en los próximos meses será el 3,5%, y te saca el total de la cuota mensual como autónomo que vas a pagar. Aquí tienes que introducir el número de meses, introducimos como año natural, y aquí tienes tu gasto de seguridad social anual como autónomo. En este caso, autónomo societario, porque me he quedado con la base de cotización del autónomo societario. Independientemente de que tengas o no derecho a bonificaciones o reducciones en la cuota de autónomos por alta inicial, aquí metemos el gasto completo que supone tu cuota de cotización a la Seguridad Social sin ningún tipo de reducción ni bonificación. Si continuamos para abajo, aquí puedes introducir nuevas contrataciones, nuevos empleados que tengas previsto contratar para el año 2 o para el año 3. Y por último tendrías aquí el resumen de tu gasto en recursos humanos en cuanto a cotización a la Seguridad Social y en cuanto a salarios, y aquí una opción para hacer una subida anual salarial. Volvemos al menú principal y nos vamos ya a la última pestaña que se corresponde con los gastos de explotación. Recuerda seguir leyendo con atención, nos indica que introduzcamos los datos sin IVA y nos indica que introduzcamos los datos anuales. En gastos de explotación distinguimos entre costes fijos y costes variables. Los costes fijos son aquellos que no varían independientemente del resultado de nuestra actividad, de tengamos más ingresos o no tengamos más ingresos. Verás que tienes casillas que están en blanco. Aquí no puedes introducir datos porque son datos que ya has introducido en pestañas anteriores y por lo tanto el resultado numérico se trasladará aquí. En gastos de arrendamiento introducimos el gasto, recuerda, anual y sin IVA, que supone, pues, por ejemplo, el arrendamiento de local, oficina, despacho, etcétera, si es que lo tienes. Gasto de primas de seguros, tanto seguro de local como seguro de actividad. Gastos de servicios profesionales, el gestor que te lleve las cuentas, por ejemplo, el despacho de abogados, si es que necesitas. Dotación de amortizado de inmovilizado, aquí te saldrá la cifra correspondiente a toda la inversión de inmovilizado que hayas indicado que vas a realizar, tanto inicial como en el año 1. Tributos, tasas, por ejemplo, de tasa de basura, tasa por ocupación de espacios públicos, si es que es tu caso. Servicios bancarios, lo que te cobre la entidad bancaria con la que decidas trabajar por tener la cuenta en ese banco o por tener una TPV, y otro tipo de gastos fijos que identifiques en tu negocio. En gastos variables introducimos aquellos costes que dependen del resultado de la actividad, de que tengas más o menos ingresos. En función de la previsión de ventas que hayas realizado y en función de todo el estudio de tu negocio que hayas realizado, estarás en situación de obtener esta previsión de costes variables. Compras de aprovisionamiento está en blanco porque ya lo hemos metido en la pestaña de aprovisionamientos. Aquí tienes que introducir el coste que supones o que prevés que vas a tener en gastos de publicidad y comerciales el primer año. Por aquí, gastos de transporte. Atención, porque si ponemos el ratón encima, estos gastos de transporte se refieren a transportes a cargo de la empresa realizado por terceros. Esto es, empresas de mensajería, etcétera, que necesites contratar para ejercer tu actividad o como complemento o ayuda a tu actividad diaria comercial. En gastos de reparaciones y conservaciones entrarían gastos de limpieza, por ejemplo, y gastos de conservación de tu inmovilizado. Siempre se suele destinar aquí una partida presupuestaria para poder hacer frente a estos imprevistos. En suministros tendrás que introducir el coste anual que prevés tener en suministros, que variará en función de tu negocio. Y otro tipo de gastos variables, como por ejemplo coste anual previsto en material de oficina, etcétera. Recuerda introducirlo todo sin IVA e introducir aquí el IVA aplicable a todos estos conceptos. Para el año 2 y para el año 3, aquí la herramienta directamente lo que hace es aplica un porcentaje de subida a cada uno de estos conceptos y replica todos los datos que tú has introducido aquí. Por lo tanto, ya no te hace falta repetir toda esta previsión de gastos anuales.
Volvemos al menú principal y ya habríamos completado todos los datos necesarios para obtener los documentos finales y empezar a interpretar toda la información económica y financiera de nuestro negocio. Vamos a conocer brevemente estos documentos finales. El plan de inversiones te muestra un resumen de las inversiones que has indicado que vas a realizar, tanto las iniciales como a 3 años. Como ves, tendrías aquí todo el resumen de todos los datos que has introducido en la pestaña de inversiones iniciales y en la pestaña de inversiones a 3 años. Volvemos al menú principal. En el plan de financiación te aparecerá una tabla resumen con los recursos propios que has indicado que vas a aportar a tu proyecto y las deudas a largo o a corto plazo que has indicado que tendrás. Volvemos al menú principal y nos vamos a ver la cuenta de tesorería. La cuenta de tesorería lo que va a recoger es tu saldo inicial, todas tus ventas y todos los gastos que has indicado que tendrás. Y al final pues te dará un resultado que puede ser positivo o negativo. Es importante que tengas este dato en cuenta para corregir en caso de que el saldo sea negativo o de que sea insuficiente para hacer frente al día a día de tu negocio. Volvemos al menú principal y nos vamos a la cuenta de pérdidas y ganancias. En la cuenta de pérdidas y ganancias te vas a encontrar un resumen de esa información que has introducido de los 3 primeros años de actividad de tu negocio, en el que vas a ver el resultado de cada ejercicio. Verás si el resultado es positivo o si el resultado es negativo. En el caso de que tengas empresa, el impuesto de sociedades se paga únicamente si aquí el resultado es positivo, esto es, si la empresa obtiene beneficios. Y en el caso de que la empresa obtenga beneficios, siendo empresa de nueva creación, los 2 primeros ejercicios de actividad en los que tengas beneficio, el impuesto de sociedades es del 15% los primeros 300.000 euros de beneficio. Y si tienes más de 300.000 euros de beneficio, pues ya sería el 25%. Volvemos al menú principal y nos vamos a ver el balance de situación. Lo que te muestra el balance de situación es la situación económica, financiera y patrimonial de tu empresa el primer año, el segundo año y el tercer año. Volvemos al menú principal y por último te voy a mostrar la pestaña 12 que son las estadísticas. Aquí puedes ir viendo la relación de costes fijos y variables que vas a tener en los 3 primeros años, el estado de tu tesorería. Vas a ver por aquí también la evolución de esa cuenta de pérdidas y ganancias y es una información muy visual que quizás te ayuda a comprender mejor la salud económica y financiera de tu negocio según los datos que has proyectado en la plataforma. Volvemos al menú principal y ya solo me queda contarte la información que vas a encontrar aquí. En la pestaña número 10 encontrarás el IVA que vas a pagar, bueno, el IVA soportado y el IVA repercutido, la relación de IVA que vas a pagar el primer año, el segundo año y el tercer año. Y en la pestaña número 11 encontrarás la información de la amortización de todos los bienes inmuebles que has indicado en la pestaña de inversiones iniciales y en la pestaña de inversiones a 3 años que vas a adquirir. Y con esto ya estarías en disposición de empezar pues, a trabajar y a comprender esta herramienta de plan de financiación.